Y mirando un poco con retrospectiva ahora, ¿sois de los que se arrepienten de haber conocido el conductismo? Bueno, el conductismo, todo lo que al final ha derivado toda esta vaina. ¿Os arrepentís? O bueno, ya no que os arrepintáis, pero ¿os habría gustado descubrirlo después? O sea, más tarde, una vez terminada la carrera, ya afianzados. Yo al principio pensé, yo esta pregunta me la he formulado varias veces y primero respondía que me arrepiento de haberlo conocido pronto, porque creo que el grado se disfruta más cuando no estás preocupado por esto. Pero luego la verdad es que he terminado concluyendo que da igual cuando lo conozcas, porque finalmente vas a retrospectivamente o en el momento vas a desmerecer de muchos contenidos que has dado, en el sentido de que vas a pensar, joder, vaya pérdida de tiempo, muchas nociones que me han dado. Tío, Y sí, pero sí, dime. que yo no creo que da igual. O sea, yo sí que soy de los que estoy seguro de que prefiero cuanto antes. O sea, luego, sí, vale, vas a disfrutar menos la carrera. O sea, eso está clarísimo. Pero, tío, vas a saber cribar. O sea, vas a saber decir, vale, esto es mierda, esto me lo estudio para el examen. Tengo que sacar buena nota porque luego me van a pedir tal nota para el máster, tal nota para lo que sea. Vale, me lo estudio como un loro, luego lo vomito y ya está. Pero vas a saber cribar, vas a tener una base muchísimo mejor donde afianzar todo y a la hora de salir al mundo laboral, vale, vas a tener las mismas oportunidades que todo el mundo. O sea, una mierda. Lo siento, Luis y Diego del pasado, pero bueno, las oportunidades serán una mierda, pero yo creo que no vas a estar tan perdido al menos. O sea, a mi parecer. Yo también prefiero que sea antes y lo antes posible. Es que para mí el análisis de conducta o el análisis funcional es algo que incluso consideraría muy, muy útil o beneficioso, no sé, que se diese en los institutos, una formación, no sé, más pues, de bachillerato, por ejemplo. Yo es que conocí, en realidad, el análisis de conducta antes de entrar a psicología. De hecho, entré por ello, porque yo me formé como adiestrador canino y técnico en terapia con perros. Entonces, ahí conocí algo y mis profesores eran psicólogos y tenía compañeros psicólogos que me hablaron del tema. Yo profundicé un poco. En ese momento conocí el libro de Karen Pryor, creo que es la autora. Bueno, el libro se llama No lo mates, enséñale. Y es un libro genial también para introducirse en análisis de conducta. Es aplicado a adiestramiento canino y modificación de conducta canina, pero también mete muchas puntitas, ¿no? De, oye, que esto también se aplica a humanos, que aquí hay, se puede... Se ha silenciado. Sí, se te ha silenciado, Luis. Joder, es que conocía el conductismo de antes. Esto es trampa. Ya. No sé por qué, pero sigue silenciado, Luis. A lo mejor como estás con cascos, a lo mejor ha tocado algo. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí. Ahora sí, vale. ¿Has sido tú o he sido yo? Es que yo he tocado algo, pero no sé. Bueno, no sé, a mí me salió, sí que me salió un aviso por si pasa otra vez. Me salió un aviso de permitir conectar el micro. De hecho, no sé si ahora mismo se me está escuchando por este o por este que tengo delante, si por el de los auriculares o este. Hola. sí, Hola. por eso. Entonces, sí, creo que se me ha desconectado el otro. Pero ya está. Luego es que estaba silenciado. Como iba diciendo, sí, yo entré chetado, entré con trampa. Sí, yo entré ya con hacking. Lo que pasa que, claro, yo entré con ese conocimiento y, claro, yo no iba muy seguro porque, bueno, tampoco sí me interesó y tal, pero yo no lo ubicaba muy bien dentro de la psicología, no tenía ni idea de psicología. Pero, claro, cuando entré en primero, entré súper motivado y, de hecho, eso me ayudó porque saqué muy buenas notas en primero. Pero cuando me di cuenta después
el segundo cuatrimestre de primero probablemente, o el primero de segundo, ya era como, es que esto no me lo puedo tragar. Es que ya era consciente de eso, ¿no? Que tú dices, no, esto tengo que estudiármelo para el examen, pero no puedo más. Yo en tercero y en cuarto no podía más. Estaba como tú, como dijiste antes, Diego, había perdido la ilusión ya. Estaba deprimido. Y menos mal que, lo bueno es que tenía compañeros con los que podía despotricar y sentirme en la misma, ¿no? En la misma sintonía y hablar sobre ello. Pero aún así, yo prefiero lo antes posible porque es eso, comprendes todo. A mí me cambió la vida, a mí me cambió personalmente, no solo de cara al estudio de la psicología, sino a la percepción de mi propio comportamiento y del comportamiento de la gente de mi alrededor. Y eso es, vamos, es que era lo que yo buscaba cuando entré. ¿Por qué la gente se comporta como se comporta? Es cierto lo que dice un poco Freise en el episodio que tuvo con nosotros, que una vez te sumerges en todo este mundillo, en ese enfoque más conductual, etcétera, te puedes sentir un poco solo o tienes una burbuja con quien expresarte de ese modo, hablar de ese tipo de cosas, o a lo mejor pues te abates un poco. Pero es que igualmente yo creo que lo mejor es cuanto antes, te ayuda un montón. Yo te diría que incluso el descubrir el análisis de conducta, el descubrir toda la aplicación que tiene en terapia este enfoque así conductual, es que a mí me ha salvado la vida literalmente. O sea, yo ahora mismo, con mis problemas psicológicos, habría ido a cualquier psicólogo de mierda, posiblemente, a cualquier psicoterapeuta de mierda, y habría pues acabado a lo mejor peor, habría sido iatrogénico para mí, o es que vete tú a saber, ya no es que conocer la psicología me salvara la vida, sino que conocer lo que viene a ser esa parte más conductista, como lo queráis llamar, a mí me ha dado mucho. Y aunque no fuera porque hubiera yo sabido purgar y encontrar una psicóloga de ese enfoque, ya solo con las cosas que me aplico en mi día a día, con las cosas que voy cambiando en mis hábitos, etc. Y bueno, es que ya por último, y si quiere que añada Diego, que quizás es el que con esto reniega un poco más que nosotros, es que, joder, ¿para qué vas a estudiar? O sea, no a estudiar, pero asumir toda esa información que vas teniendo en el grado como válida y luego chafarte, o sea, a posteriori decir, joder, y a mí que todo esto me molaba, ¿para qué quieres eso? El defraudarte así, si será mucho mejor ya saber que es una mierda, que vas a tener que pasar el mal trago, que seguir por la veredita del credencialismo, sacarte el titulito y demás, pero por lo menos, no sé, no estás cegado, que esto suena muy sectario, pero... A ver, es que una de las movidas es que por las que yo sostengo el argumento de que da igual es porque estoy de acuerdo con lo que decís, pero también estaría de acuerdo si aquí hubiera una cuarta persona diciendo que la psicología se puede estudiar sin hacer uso del análisis de conducta. Pues, claro. Puedo estar de acuerdo. O sea, puedo estar de acuerdo con alguien que simplemente estudia pues las bases biológicas de la conducta, por ejemplo. Le gusta mucho la psicobiología. Y bueno, pues utiliza pues, teorías, una colección de enunciados hechos por parte de la neurociencia que podamos ubicar, por ejemplo, en el cognitivismo, en las bases neurales de la conducta. Y bueno, pues utiliza eso para sus investigaciones, para su práctica incluso. Aún así, opino que creo que le sería muy enriquecedor añadir el análisis de conducta. Creo que el compartimento explicativo del análisis de conducta no está en guerra con el compartimento explicativo de la neurociencia. Creo que estaría en guerra, bueno, utilizo esos términos bélicos, pero me entendéis, con el psicoanálisis, etcétera, de lo cual ya dije antes que pues, merece su propio análisis y no estoy diciendo que pues, a la basura y punto. Con esa simpleza. Por tanto, pues también reconozco que si me viene alguien y me dice eso, porque es lo que está ocurriendo, o sea, pues mi plan de estudios es cognitivo en el sentido de, pues eso, de modelos cognitivos no corporizados por ahora, pero algunos tintitos de cognición corporizada, la verdad. O sea, no así enunciado, pero que lo reconozco ahora. Y con mucha neurociencia. ¿Por qué? Pues seguramente venga por la seguridad
de que la neurociencia es una ciencia contrastada, es a lo que le meten millones, Proyecto Brain, Estados Unidos, Unión Europea con otro relacionado. Entonces todo eso lo entiendo. Por eso digo que, bueno, pues si lo conoces después y llegas a cuarto y como tengo un compañero que se ha hecho su TFG de la mielina y tal, saca matrícula de honor, sale una oferta en un laboratorio, etcétera, y termina haciendo pues neurociencia de la conducta, pues me parece fantástico. Y la psicología nutre, como es una ciencia propia, pero puente, como no, todas las ciencias sabéis que están pues seguidas, digamos, armónicas. No, las separaciones son ficticias por parte de los seres humanos para estudiar la realidad. Por tanto, pues me parece lógico que alguien dijera, pues joder, ¿para qué lo conozco? Con lo feliz que estaba yo dando los modelos de memoria. Pues claro. Y que está muy bien. Claro. O sea, a mí memoria era día, experimento, explicación del experimento. O sea, es ciencia. Otra cosa es pues, el debate que podamos tener al respecto y que no es un debate vencido. Entonces, pues entiendo que haya posturas al respecto. Entonces, por eso entiendo que me es indiferente, porque cualquiera de las dos posiciones para mí tienen parte de razón. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, Diego. Y lo que pasa es que yo creo que nuestra posición también es una posición como por contraste, como por el hecho de que nos haya faltado en el grado por ejemplo, una asignatura explícita. Esto es psicología del aprendizaje o esto es asignatura de análisis de conducta, que hablando del plan de estudios yo creo que es lo que faltaría también. Por lo menos una asignatura que me diese unas bases claras, porque yo no la tuve. Yo tuve una asignatura de cuatrimestral, pero al mismo tiempo daba otras cosas y no daba tiempo de abordar todo. Entonces, bueno, que me dé. En psicología del aprendizaje. Yo tuve una asignatura que se llama condicionamiento, motivación, emoción. Pero no tuve psicología del aprendizaje, por ejemplo. Tuve aprendizaje y cognición humana, no recuerdo, y pensamiento humano, perdón, pero esa era cognitiva. Pero no, yo tuve una asignatura que era condicionamiento, motivación y emoción, que la verdad es que el profe la dio súper bien, me gustó cómo la dio, pero no abordaba lo que yo creo que era necesario. De aprendizaje uniestimular, de condicionamiento clásico, condicionamiento operante, y creo que a lo mejor, no sé, nombrabas antes el libro de procesos psicológicos básicos, un análisis funcional. Eso, por ejemplo, es algo que si no das con ese libro, en mi plan de estudios por lo menos, no te enteras, no lo conoces. Eso es inadmisible, por ejemplo. O sea, eso no puede ser. O sea, yo he tenido hasta suerte, pero a mí me han dado todo esto. Eso es inadmisible. O sea, acabar un grado en psicología sin que hayas tenido una asignatura, porque es que la atención tiene su propia carga teórica. Por favor, vas a dar a Posner a la vez que das el condicionamiento operante. Por favor. Pero es habitual, ¿eh? Que haya muchas facultades donde tengas junto emoción, motivación y aprendizaje, por así decirlo. O sea, eso es una asignatura. En la UNED, por ejemplo, no. En la UNED tienes una de motivación, una de emoción y una de aprendizaje. Y el libro de Pellón para aprendizaje, pues tú lo has recomendado, no está nada mal. Pero hay muchas facultades así, ¿eh? Lo flipo. Claro, es que tú imagínate. Es que hay gente es que tú puedes salir perfectamente de la carrera y de hecho tener profes, que esto no voy a dar nombres ni nada, que no distingan castigo negativo, reforzamiento negativo, castigo positivo, reforzamiento negativo. Vamos, lo básico. Que no distinga ni sepa definir reforzamiento y castigo, por ejemplo. Tú puedes salir sin saber nada de eso. Pues fíjate, o sea, yo mira que digo que he tenido un grado cognitivo, pero es que claro, lo cognitivo no quita pues que esté bien estudiado. Había un libro de Peirce que era Cognición Animal y Aprendizaje, que lo recomienda, por ejemplo, José Luis Perales, cognitivo dicho y experto en psicología del aprendizaje. Entonces, pues por representar que no es exclusivo. Y yo he tenido 2 asignaturas donde se me ha recalcado que es un reforzador, que es el reforzamiento. En caso de que no lo hayas tenido, pues sobremanera. Pues imagínate, si iba yo cabreado, yo ahí, madre mía, al Gonzalo. Eso es. Pues qué fuerte, ¿no? ¿Sabéis? Hay que conocer las realidades de los demás, porque a partir de una sola no se puede concluir, claro. Por no enmarañarnos más con esto, que podríamos estar todo el día aquí, ya que nos dirigimos a ese Diego, a ese Luis del pasado,
Seguramente el Diego y Luis del pasado ahora mismo estarán diciendo, bueno, el Luis no, porque ya lo conocía de antes más o menos, pero ¿qué es eso de cognitivismo? Que cuando hablan de cognitivo, ¿a qué se refiere? Cuando hablan de conductismo, ¿a qué se refiere? Cuando hablan de cientificismo, bueno, ¿me has entendido? ¿A qué se refieren? Cuando hablan de eclecticismo ingenuo, ¿a qué se refieren? ¿Os atrevéis con alguna de estas explicaciones? Por ir poniendo en contexto a esa gente que pueda estar empezando la carrera. ¿Qué es el cognitivismo? ¿Qué es el conductismo? ¿Qué es el eclecticismo ingenuo? Etcétera. Si lo abordas tú, Diego, que creo que tienes más precisión para hablar de estos temas. Bueno, yo puedo puntualizar algo, pero... Vale, sí, o sea, apoyadme. La verdad es que a nivel de definición, a nivel de definiciones yo no soy muy exacto. O sea, a mí se me escapan palabras que no son de definición, se me olvidan decir otras, pero bueno. Así al aire, pues podríamos decir que el conductismo es la filosofía, ¿no?, del análisis experimental de la conducta como disciplina científica que estudia la conducta en cuanto a un concepto que hace referencia a una relación o interrelación en función de, pues, de la postura del conductismo. Hay más de 24 que adoptes en contraposición con otra postura para mí epistemológica en cuanto a que se diferencia del conductismo en el cómo accede al estudio de lo psicológico y no tanto quizá en lo ontológico, aunque también, pero bueno, no me voy a meter en eso, que sería el cognitivismo, que sin embargo, bueno, pues conceptualiza la conducta y la cognición. ¿Por qué? Porque, bueno, pues uno de los argumentos que podríamos poner es que quizá si todo lo que hace un ser vivo es conducta, que no lo es. Lo que no hace un ser vivo, estudiamos la vida, bueno, pues ante este tipo de problemas y por una trayectoria, como decíamos, filosófica que termina en la psicología, en la cual tiene gran protagonismo cosas como el introspeccionismo, pues se da algún tipo de cáliz especial que no tiene por qué ser de sustancia, en el sentido de que sea totalmente distinto a lo que entendemos por conducta en el conductismo, pero que sería la cognición. La cognición como una propiedad psicológica de algunos seres vivos que tienen cierto sistema, que no tiene por qué ser nervioso, puede ser pues el sistema X, el sistema Y, el sistema Z, que es capaz de dotar, aunque esto suena un poco creacionista, al ser en sí de facultades que en su momento se llamarían las facultades del alma, y ahora pues hablaríamos de pues, los procesos psicológicos, que sería pues un organismo que es capaz de memorizar, que es capaz de aprender, etc. Pues, esa propiedad psicológica propia del sistema pues sería una especie de cognición, que podría venir organizada por supersistemas, donde aparece, por ejemplo, el concepto de mente. Y por tanto, la diferencia sería en el estudio del comportamiento humano, que sería el titular de la psicología como ciencia, que estudia el comportamiento humano, pero que accede a ese estudio mediante el concepto de la relación organismo-ambiente, sin diferenciar los principios de aprendizaje en cuanto al comportamiento visible y no visible, y el estudio del organismo por distintas vías, porque tenemos un cognitivismo del procesamiento de la información, tenemos un cognitivismo corporeizado que no centra protagonismo en el cerebro, en el encéfalo, etcétera, pero que en definitiva sí que diferencia conducta y lo que podríamos llamar estados mentales. Y por poner una puntualización que a mí me parece muy interesante, por si nos está viendo algún cognitivista, y por si me puede resolver a mí la duda, me pueden escribir en Twitter en cualquier momento, es cuando hablamos de estados mentales, si no cabe siempre la aplicación de análisis de conducta. Porque, por ejemplo, yo pongo en mi pizarra estado mental, deseo, no, pongamos que hoy es jueves, mañana es viernes. Estado mental 2, los viernes me voy de fiesta. Estado mental 3, mañana me voy de fiesta. Aquí hay una relación entre tres estados mentales, digamos, o estados cognitivos, que desembocan en que mañana me voy de fiesta. Hemos relacionado dos enunciados anteriores en un tercero. No cabe aquí el estudio del comportamiento del individuo, el cual tiene estos estados mentales, para acabar deduciendo por qué y cómo ha aprendido que mañana es viernes y que por tanto se puede ir de fiesta. ¿Por qué separan en que
simplemente se llega a concluir eso? ¿Por qué se paran en que efectivamente los organismos que presentan esas propiedades psicológicas se dirigen intencionalmente a las cosas y no se meten un poco más a por qué? Y a un por qué que no se activa la fibra B, porque que se active la fibra B creo que podemos tener ya bastante claro que no termina explicando el porqué de la conducta, termina explicando parte de la conducta y, si acaso, pues las bases físico-químicas o biológicas de la conducta. Entonces, pues aquí tendríamos más o menos representadas dos posturas, para mí, epistemológicas de la psicología y que además titularía, como dicen otros tantos compañeros, y creo que no es un atrevimiento, que son las dos posturas filosóficamente informadas por la ciencia y responsables con las que contamos en psicología para estudiar el comportamiento humano. Bueno, se ha marchado Luis mientras tanto. Ya, le ha aburrido, ¿eh? Sí, ha sido tremendo. Mira, ya vuelve, ahora que ya has terminado, pues... Se ha aburrido mucho, tío. Vamos a hablar de otra cosa, ¿eh? La verdad es que Camavinga está funcionando, ¿eh? Sí. Vamos a hablar de fútbol. Ojito con Vinicius. Odio a Vinicius y a Morata. Creo que no son unos futbolistas que dan la talla. O sea, es mierda. O sea, vamos, Es a comparar. Nada, que Vinicius y Morata son cientificismo. Son esotéricos, tío. ¿Te atreves, Luis, ahora con la definición o, bueno, no definición, el poner un poco en contexto de lo que es ese cientificismo que comentaba al principio, sobre todo, Diego? A ver, que me he quedado desubicado. De lo que estaba comentando Diego, lo que quería puntualizar, bueno, o añadir, que es que no sé si lo añadió porque pues desaparecí en la red. Es que, bueno, enfatizar que, por ejemplo, mi aproximación es más cercana al conductismo radical, aunque le doy su importancia también al interconductismo y me ha influido. Aclarar, pues, eso que hablábamos antes de los mitos, ¿no? Porque, sobre todo porque quiero enfocarme a ese Luis del pasado, sí, y aterrizarlo un poco. Esos mitos que te van a decir de el conductismo niega las emociones o niega el pensamiento, no es así. Lo que se le da es otra propiedad, otra se enfoca de otra manera, por decirlo en palabras llanas. Entonces, por ejemplo, para el conductista radical, su aproximación no es la memoria, sino la conducta recordar, por ejemplo. O no es el pensamiento, sino la conducta verbal, digamos, encubierta, aunque eso de poner los límites dentro o fuera tiene sus problemas, pero bueno. Quiero decir, de manera llana y para el estudiante que no ha tenido mucha cercanía con estos temas, pues simplemente eso, que cuando te encuentres en el manual o te encuentres en clase que el conductismo niega esto, bueno, yo invito a ir al autor original, a Skinner, al libro sobre el conductismo o a Ciencia y Conducta Humana, ir a Cantor, ir a estos autores, incluso Watson, que también es alguien que se ha dicho que negaba radicalmente esto, o afirmaciones de Watson como la típica de los 12 niños, dame 12 niños sanos, que yo hago con ellos lo que me dé la gana y los hago balón de oro, si quiero. Pues, por ejemplo, eso, ponerle un contexto porque tiene un contexto y a veces se malinterpreta. Y, por ejemplo, para mí, pongo ese ejemplo concreto porque para mí fue muy ilustrativo ir a la página concreta, al párrafo concreto de Watson y seguir leyendo simplemente 2 frases más. Entonces dice, bueno, es que lo que me estabas contando no tiene nada que ver con esto, perdón, con esto que estoy leyendo. Entonces, bueno, simplemente eso, por aterrizarlo un poco y darle ese énfasis para que la gente vaya y lo compruebe. Porque, por desgracia,
no todo lo que te dicen en una clase es así, o es así tajantemente, o no todo lo que lees en un manual. Y no es por hacer defensa del conductismo como, pues eso, como una posición bélica. También habrá, lo que pasa que yo no me he aproximado tanto, pero también hay malentendidos del cognitivismo. Entonces, pues eso, es muy importante y también lo verás en textos de Skinner. También verás textos de Skinner criticando al cognitivismo por mentalista y etcétera. Y eso ya no es así o no es así simplemente. Y es necesario eso, informarse, ir a los autores originales y requiere esfuerzo, pero para mí merece la pena. Claro, esa es otra de las cosas que yo os quería sacar, de hasta qué punto nosotros, estamos hablando de mitos del conductismo, que por cierto pueden ver el vídeo que hicieron Alicia y Edgar en Engrama, y bueno, ya no en Engrama, tienen un post en Conducteam, tienen un hilo hecho ellos en Twitter, pero hasta qué punto nosotros no estamos demasiado cegados también con esos mitos del cognitivismo, por ejemplo, o sea, porque al final en la carrera tampoco damos el cognitivismo bien, o sea, no damos nada bien, entramos dentro de ese contenido desbaratado, de ese mare magnum de contenidos, de cosas que no sabes muy bien cómo hilar, de una teoría por allí, otra cosita por acá. ¿Hasta qué punto estamos nosotros quizá, que no lo podemos saber del todo, pero bueno, empapados por esos mitos del cognitivismo? Es que, además, ahora que has mencionado a Alicia, acabo de recordar que a lo mejor una de las maneras de mejorar el grado, precisamente, es que más personas se dediquen a la metodología, como hace Alicia. Sí. O sea, eso sería cambiar la psicología desde dentro. La psicología, lo dice Ramón Nogueras en muchas entrevistas, bueno, y lo dicen otros como Alfonso Picó, tiene gran importancia histórica en la metodología científica. O sea, tanto en el estudio cualitativo como cuantitativo. Y precisamente eso está muy relacionado con la filosofía. Entonces, pues tenemos una gran carga teórica en nuestros planes de estudio, pero que en todos, más o menos, por lo menos, pues, 2 asignaturas de análisis de conducta, una de psicometría de diferencial y tal. Entonces, bueno, pues ahí tenemos también, por ejemplo, algo que salvaguardar del grado actual y donde, por ejemplo, pues alumnos que nos estén viendo y digan, joder, vaya lío, ¿no? Vaya problemas hay. Pues mira, ahí tenéis un sitio donde os podéis centrar y también ayudar a mejorar el resto de cosas, porque está muy relacionado. Tiene mucho que ver con la epistemología, con la ontología. Alicia, de hecho, sabe mucho al respecto, por ejemplo, de los problemas relacionados con la validez. ¿Cuál era la pregunta, Marcos? Porque me he liado. Mitos del cognitivismo. Mitos del cognitivismo. Bueno, básicamente, como decía Luis, por ejemplo, pues el paso del tiempo pues, ha hecho cambiar las posturas al respecto. Skinner, evidentemente el hombre en el 58 no se podía referir a la cognición corporizada que pueda hacer hoy cualquiera o yo qué sé, ¿vale? Es un poco complicado. Era muy bueno, pero no tenía máquina del tiempo todavía. Entonces, bueno, pues algunos mitos al respecto del cognitivismo son la simplicidad de lo que enuncia, porque la neuropsicología, por ejemplo, que nace al respecto de cuando hay un daño cerebral, ¿no? Pues las implicaciones que tiene esto en la conducta y, por tanto, se concluye a partir de ahí que, bueno, pues que tiene una importancia sobremanera el sistema referente a ese cerebro, encéfalo o cual nombre que queramos. Entonces, ahí tiene una importancia sobremanera. ¿Por qué? Porque primero porque tiene coherencia filosófica, porque no tiene por qué ser dualista, hablar de cognición ni de mente, siempre y cuando se utilice de una manera responsable. Problema, no se utiliza. Por tanto, los mitos a veces... bueno, voy a decir una cosa. El mito, yo esto lo he dicho bastantes veces, hay más magufos en el cognitivismo que en el conductismo. De haber mitos se los merece más el cognitivismo y yo digo, y lo digo, o sea, yo soy un cualquiera de por la calle, ni siquiera trabajo en la investigación ni nada por el estilo, pero digo que los investigadores relacionados con la neurociencia cognitiva, la psicología cognitiva, etcétera, tienen que ponerse muchísimo las pilas con callar a quien esté hablando de una forma irresponsable al respecto de lo que estudian, porque luego aparecen las cosas que aparecen los coaches que hablan de mentalismos de una manera atroz, sin sentido, el neuro lo que sea,
Sí. Por mucho que esto ayude a que sea más probable que te inyecten dinero en tus proyectos, tío, tienes que ser súper responsable y decir, no, señor, no. Yo parto de un materialismo sistémico en el cual lo psicológico es emergente de lo biológico y jamás lo que yo estudio es aparte de la materia y se rige por otros principios y leyes distintos a lo que pueda estudiar un conductista. No. La diferencia con un conductista está en cómo estudias la conducta y en los enunciados y la tradición histórica que tienes detrás. Y en la importancia que das en unas variables u otras. Ahí te estaría, por ejemplo, pues este paso del conductismo al neoconductismo y finalmente en la psicología cognitiva. Ahí estaría, por ejemplo, una negación de los mitos propiamente rechazada desde el propio cognitivismo y que tienen que hacer ellos porque son los que son expertos en ello. Nosotros, pues, es más fácil que podamos quitar los mitos del conductismo y, de hecho, es lo que, en mi opinión, también merece muchísima prisa, porque es que tenemos muchísimos libros, muchísimos artículos y muchísimos docentes que están reproduciendo unos mitos, pero informados. Ese es el problema, que no es que se estén equivocando en el sentido de, joder, este no ha estudiado. No. Es que lo pone. Es que lo pone. Tú coges ahora mismo un libro de filosofía de la psicología o de filosofía de la mente y tienen un capítulo calcado del llamado conductismo lógico, que se refiere realmente a, porque es filosofía, al fin y al cabo, se refiere realmente a Ryle, del cual se informa el conductismo con las filosofías que pues, pueda ser Skinner, Cantor, Stats, quien sea. Entonces, pues claro, ven en ese capítulo el conductismo lógico, siempre parece un copy-paste, los mismos argumentos. Al respecto de lo que explicaba Luis, por ejemplo, por poner uno, Putnam decía, no me sé los nombres, pero más o menos su argumento era el superhombre de no sé qué, ¿vale? Como una especie de mitología o algo así. Y básicamente era una especie de guerreros que habían sido educados durante toda su vida para no mostrar emociones y no me acuerdo qué les pasa, pero vamos a darle un tinte cómico. Llegaba, no sé si habéis visto la vida de Brian, pero llegaba Pijus Magnificus y le decía al guardia, te ríes de mi nombre, tal, no sé qué. Y ese guardia, como ha sido entrenado para no mostrar sus emociones, no se ríe. Y dice Putnam, ¿qué concluiría un conductista que no tiene emociones? Que no le ha hecho gracia. Eso es lo que saca Putnam de todo el conductismo. De todo el aparataje que tenemos de conductismo en el mundo, ha concluido que el conductismo dice que si entrenas a una persona para que no muestre sus sentimientos, no los muestra por tanto, y lo ve un conductista, ese conductista concluirá que esa persona no tiene emociones. Esa es su conclusión. Y yo me quedo en plan, wow. O sea, ¿cómo se puede concluir esto? Pero es que esto te lo dice Putnam. ¿Y quién va a llevar la contraria a Putnam? ni Peter Pettigrew. Entonces, pero es que es absurdo. O sea, es absurdo. Pero bueno, luego si hablamos de eclecticismo o cosas así, porque no me quiero meter en más charcos. Pero pues la verdad es que me he ido de los mitos del cognitivismo. Pero básicamente, para vencer los mitos del cognitivismo, realmente lo que tenemos que hacer es acceder a la filosofía materialista a la cual haga referencia ese cognitivismo y ver si cumple con una coherencia en cuanto a sus enunciados y explicaciones de la conducta y ver qué variables utiliza y ver que quizás sea más útil que un abordaje conductista, por ejemplo, por un daño cerebral. El conductista dirá en su análisis funcional que la variable disposicional, daño cerebral, pues es superlativo y será muy necesario que venga tu neuropsicólogo y te haga sus pruebas, que las puede hacer también el psicólogo perfectamente respecto a los procesos psicológicos de memoria, atención, etcétera. Bueno, pues evaluar en base a eso y hacer sus pruebas y evidentemente psicología, neuropsicología, neurociencia y ahí pues un trabajo interdisciplinar que es el que se cuenta realmente, se supone, pues en los hospitales, etcétera, pues concluirán que está bien. Entonces, pues ese cognitivismo, evidentemente, pues no es dualista. ¿Por qué? Porque si pensara que es dualista, pues no le haría las pruebas empíricas al respecto. ¿Por qué? Porque pues, se supone que si es dualista, se supone que hay dos materias, una material y otra mental, y la mental no se rige por los mismos principios que la material y, por tanto, no la evaluaría igual que la material. Entonces, quien haga pruebas empíricas y además diga ser dualista, pues es que no tiene ni idea, que ese sería otro problema a abordar por parte de los profesionales de la psicología en el caso de que sean incoherentes en sus prácticas al respecto de lo que enuncian en sus teorías. Desde luego, venía con los deberes hechos, Diego. El discurso siempre. Perfectamente hilado. Me encanta. Sí, podría estar aquí hablando, nos quedamos mirando. Yo es que
A ver, me parece súper importante esto y aclarar todo esto. Y vamos, y esto sí, en mi Luis del pasado, y de hecho probablemente yo me lo pondré otra vez para escuchar a Diego otra vez y tener las cosas más claras. Y me hubiese sido muy útil y le será útil a los estudiantes. Ahora, creo que podemos ir como un paso más atrás, un nivel un poquito más abajo, más fundamental. Porque yo el problema que veo no es ya tanto mitos del conductismo, mitos del cognitivismo, que sí, por supuesto, sino que la gente salga de la carrera y que pueda considerar que la psicología no puede ser una ciencia o que pueda considerar hacer constelaciones familiares, por ejemplo, si se dedicase a psicoterapia, etcétera, ¿no? Entonces, al final lo que provoca este eclecticismo ingenuo que tenemos en la carrera, que nos disparan cosas sueltas, lo que provoca es eso, provoca un desconcierto tan grande que al final hay gente que dice, bueno, mira, sí, me aprendo este modelo, vale, y este otro para esto, vale, estupendo, sí, vale, venga. Y ahora salgo y, pues lo que me cuenta Rafael Santandreu, pues es interesante, voy a seguir por ahí. Eso es lo que no puede ser. O sea, por Sí, favor, por favor. que al final llegas, te sacas la carrera y sobre todo si ejerces en el ámbito clínico, en psicoterapia y demás, vas cogiendo un poco de aquí y un poco de allá y dices, bueno, pues esto que decía este autor me cuadra aquí o... Entonces, pero bueno. Respecto a lo que decía Diego, también me parece muy rescatable, que es que eso es lo que sí que va a haber todo estudiante en el grado, yo creo, o sea, a menos de que tenga mucha suerte, el tema del mito que has rescatado tú del conductismo, al final de esa fijación en lo observable. O sea, de que si no es observable, no, ya el conductismo no tiene nada que hacer ahí, ya, bueno. Cuando la conducta en sí no es observable y nos lo dicen, pero vamos, no habíamos nacido ninguno, ni los profesores habían nacido y ya habían dicho que la conducta no es observable, que es una relación. Claro, pero bueno, claro. En fin. Pero eso es algo que, vamos, yo por lo menos, esto hablo ya un poco desde mi experiencia, pero creo que sí que es generalizable, que yo en los libros de la UNED, quitando quizá el de aprendizaje, lo que ves es esa explicación al final, ese matiz de lo observable, lo observable. Yo en trabajo social, por ejemplo, que es la carrera que cursé antes, yo cuando di 4 cosas del conductismo, era eso, o sea, era todo el rato esa retahíla de lo observable, lo observable, lo observable. Es más, me acuerdo perfectamente de estar allí en Somosaguas, en la facultad, y que un compañero dijera, ¿esto del conductismo qué era? Porque teníamos un examen. Y dijo otro, o se dijo a sí mismo, no me acuerdo. Sí, eso es lo de que se fijan en las conductas observables, no sé qué, bueno, algo así. Y dices, es que es lo que va calando, o sea, va calando esa retahíla todo el rato. Sí, es como perdón. No, perdón, dale tú. No, nada, eso, que se quedaron, simplemente que es como que se quedaron en 1913 y lo que le contaron de aquello que pasó en 1913 con el manifiesto conductista y es como el juego del teléfono escacharrado, ¿no? Y al final es lo que ha quedado. Y que le pasa a muchas posturas, porque pues le pasa, por ejemplo, al materialismo le pasa. El materialismo considera que todo es materia, pero materia significa material. Y es en plan, tío, ¿tú te crees que hay personas dedicando su vida y van a sacar esa tesis que es de patio de recreo de parvulario, macho? De verdad. En fin. Pues con el conductismo igual. Como se llama conductismo, sacan conducta y la conducta la tienen entendida como respuesta y de ahí concluyen eso y ocurre ese teléfono escacharrado. Y claro, pues bueno, muchas otras variables. Quería resaltar también que, por ejemplo, en el mundo de la clínica y sanitaria, que tú sabes muchísimo, no, muchísimo no, sabes, y yo no, pues tenemos muchos autores que promueven, ¿no? Que no seamos tan estrictos en el sentido de la ciencia, ¿no? Pues porque se me viene a la cabeza que es un grande, o sea, yo le amo, Alberto Gimeno, bueno, autor de varios libros. O sea, la verdad es que no sé cómo hace ese trabajo él solo. Por eso sale el de autor del libro, supongo que lo hace él solo.
Bueno, pues dice pues en varios articulitos que tiene pues que no estemos aquí creando paradigmas continuamente, y estoy muy de acuerdo. Estamos inventando la rueda constantemente en lugar de aunar criterios que están mostrando estadísticamente que funcionan, etcétera. Y es que quiero puntualizar que para quien esté viendo esto y sea primerizo y diga, jolín, pero es que en clase me dicen que funciona. Ya, que funcione es algo deseable y necesario, pero es que la psicología no es psicoterapia. La psicoterapia es una tecnología. Esto significa que se nutre de una ciencia. O sea, yo no puedo ir a un arquitecto que no se ha formado en física, no se ha formado en matemática, no se ha formado en estructuras. Porque ¿qué pasa? Pues que un puente con palillos pues, puede funcionar para un Lego, pero es que te ven un camión y se ven abajo, ¿sabes? Sí. Y se muere la gente, es lo que ocurre. Entonces, no digo, por supuesto, que los métodos estadísticos sean palillos chinos. Lo que quiero decir es que es una condición deseable, pero no única, porque si es una tecnología, necesita informarse de una ciencia que teste los principios mediante los cuales actúa esa tecnología. Y ahí es donde aparece la psicología, entre otras. Se nutre de varias. Entonces, el artículo de Gimeno, que me parece muy interesante, propone aunar todos estos criterios pragmáticos, y creo que es algo que sí debemos adoptar. Pero sin perder de vista, como psicoterapeuta, que no puedo cargar en la psicología el hecho de que yo pueda utilizar en terapia cosas devenidas de otras corrientes psicológicas. ¿Se me entiende? Que no podemos trasladar las conclusiones que hacemos en psicoterapia a las conclusiones que podemos hacer en psicología como ciencia. Entonces, ser cientificista débil en el sentido de que la ciencia tiene un carácter especial al respecto de las conclusiones que saca en comparación a lo que puede hacer el sentido común, aunque, poniendo de nuevo el asterisco, este es un gran problema que tenemos en ciencia y filosofía, que hay muchos asteriscos, el sentido común evidentemente funciona, porque si no, no habríamos llegado hasta ahora. La ciencia no existe de toda la vida, el sentido común funciona, no necesito saber de ciencia, y es la frase madre de Engrama, por comportarnos no sabemos de comportamiento, a lo que añadiría que por el mero hecho de comportarnos tenemos la necesidad imperiosa de teorizar al respecto de la conducta, y muchas veces lo hacemos bien, todos lo hemos hecho bien en nuestra vida, aún sin saber nada de psicología, pero la movida es formalizar, la movida es axiomatizar, la movida es dar rigurosidad, y de ahí vendrán unos avances que harán merecer o desmerecer aquellas cosas que estadísticamente salen como buenas en la psicoterapia. Ahí es donde habrá una conjunción de lo que digo, que dice Gimeno, con una conjunción de lo que trae la psicología como ciencia, y podremos concluir mucho mejor, porque esto va de hacerlo mejor, no va de tener la razón. Esto no va de que Gimeno tenga razón o tenga razón el mayor conductista radical de la historia, sino de hacer mejor nuestro trabajo, de crear conocimiento riguroso y de ayudar a la sociedad. Al final, creo que la ciencia, si no tiene un calado comunicativo y final de ayuda a la sociedad, por muy amante que sea yo del conocimiento, creo que queda vacía. Y ese sería más o menos el speech, que no sé por qué me he lanzado. Yo en relación a lo que dices, Diego, me he acordado de una frase que creo que viene al pelo, por lo que comentabas al principio, ¿no? de la aplicación en psicología clínica, por ejemplo. Y es un compañero del máster, que bueno, es doctor y es, vamos, me encanta, sabe muchísimo, y fue un regalo tenerlo como alumno, como compañero, porque era como otro profesor más del que podíamos aprender muchísimo. Él dijo, un psicólogo clínico que trabaja en el ámbito aplicado, ¿no? Que no sepa de análisis de conducta es como un médico que no sabe de fisiología. Y creo que, a ver, se podría incluso generalizar a cualquier otro ámbito. Psicología educativa, psicología del trabajo. Puntualizando también que si tu ámbito es cognitivo y tu trabajo es, pues, ese, ¿no? Desde un enfoque cognitivo, pues, lo que tú decías antes, ¿no? Es deseable conocerlo. Al final, cuando, no sé, una persona está haciendo neuropsicología clínica, tú estás enseñando unas habilidades, y cuando tú estás enseñando unas habilidades o compensando unos déficits, etcétera, tú estás interactuando con esa persona aplicando reforzadores, modificando esa conducta de esa persona. Entonces, que
no sé, qué bonito sería, qué productivo, qué bien te vendría saber eso, saber de análisis de conducta, ¿no? Entonces, bueno, simplemente añadir eso, que además la distancia que hay entre la ciencia básica y pues la aplicación en este caso en clínica es abismal. O sea, es que con el tema de la terapia cognitivo-conductual creo que se fue totalmente. No sé si me estoy desviando ya mucho del tema o del propósito No. Dale con eso. Del podcast, pero por ahí me puedo encender mucho. Pero por resumir, el hecho de que la psicología clínica jugase en el campo de la psiquiatría y en ese modelo biomédico hizo que perdiera su posición filosófica, que perdiera su base y su razón de ser, manualizando tratamientos, por ejemplo, cuando el tratamiento psicológico tiene que ser ideográfico y sí, puedes tener unas pautas, pero no puedes aplicarlo como una receta. No puedes aplicar, pues a esta persona le tengo que decir esto, esto y esto, y hacer esto, esto y esto, porque no es así. Tienes que hacer un análisis funcional de esas conductas de esa persona, ¿no? O por lo menos el énfasis que se está haciendo ahora, que trae Hayes, autor conocido por la teoría de los marcos relacionales y la terapia de aceptación y compromiso, y bueno, cabeza visible o más visible de las terapias de tercera generación. Con esta última publicación que tiene con Hoffman, se titula Terapia cognitivo-conductual basada en procesos o algo así, ¿no? Que es un llamamiento a, vale, estamos viendo, ya sabemos desde hace 30 años que la psicoterapia funciona, vale, ahora vamos a ver por qué. Y eso se lleva diciendo muchos años, eso se lleva diciendo 15, 20, 25 años. Hay citas de Alan Kastner, de mucha gente que lleva diciendo mucho tiempo, no perdamos de vista nuestras bases teóricas, los procesos que estamos poniendo en práctica, funciona, vale, pero ¿por qué? Porque si no sabes por qué funciona, es que no sabes tampoco por qué no funciona, por ejemplo, no sabes tampoco por qué puede ser iatrogénica en algunos casos. Entonces, bueno, ese llamamiento de porque es importante también la ciencia básica en ese ámbito y que un autor, es que no recuerdo ahora mismo el nombre, decía que con la terapia cognitivo-conductual y como demostró que era útil, por fin teníamos una psicoterapia científica. Bueno, al principio a lo mejor sí, cuando estaba más basada en esos procesos y en ese análisis de conducta, pero es que ahora hemos perdido la base, hemos perdido el suelo. Sí, es que realmente es lo que tú dices, ese saber por qué haces lo que haces, ese tener en cuenta lo básico, porque si no, no dista tanto de lo que a lo mejor una persona podría conseguir hablando con un amigo. A lo mejor consigue un cambio conductual perfectamente adaptativo, útil, que soluciona todos esos problemas que en ese momento tiene. Pero es que lo que debería distinguir al psicoterapeuta en este caso, ahora que estamos hablando tanto de lo clínico o sanitario, es el saber por qué hace lo que hace. Y eso es una de las cosas que también debemos reseñar aquí, porque la mayoría de gente sale del grado, se dedica a la clínica, que luego hablaremos de las otras salidas laborales, que hay un montón más y no debemos denostarlas, pero se dedica a la clínica, empieza a hacer sin saber por qué hace lo que hace, o a lo mejor hace lo que tú dices, de coger, tirar de receta, tirar de manual, decir, vale, pues esto me cuadra, con estos síntomas yo creo que es tal, tal y tal. O sea, como si al final pues fuera el médico. Antes de seguir, que no estamos haciendo caso al chat, tenemos una pregunta de Samara Wolf, que es si creemos que es posible enseñar a ejercer psicoterapia. ¿Cómo evitar que los estudiantes acabemos la carrera y cojamos un cacho de allí, un modelo de allá? Si queréis, ya que estamos ahora con lo clínico, lo sanitario, ¿qué le responderíais? Yo creo que hay que ser realistas y los esfuerzos, por ejemplo, de Jimeno pueden ir en esa línea. Creo que formarse es
en base a líneas como las que propone él, le pueden venir muy bien para formarse como psicoterapeuta. Y lo que menciona Luis, mucha presencia de la ciencia básica, porque es lo que le va a hacer poder argumentar por qué sí una cosa y por qué no otra. Esos serían mis consejos. Yo no soy psicólogo clínico, entonces no tengo mucho más que añadir. No, sí, es que además yo considero eso, ¿no? Que también es trasladable pues, al ámbito educativo y a cualquier otro ámbito donde trabaje un psicólogo cuando trabaja con población y quiere modificar conductas. Si tienes un alumno en clase con conductas disruptivas, por ejemplo, y simplemente pues, te llega allí y dice, bueno, tiene TDAH. No sé, analiza el comportamiento de ese alumno que está manteniendo esa conducta disruptiva, ¿no? ¿Por qué se mantiene? Eso tienes que hacer un análisis funcional si quieres modificar esa conducta. Y así en muchos otros ámbitos. Es que sin el análisis funcional, ¿qué pasaría con ese chico? O sea, al final tiene TDAH, vale, le ponemos la etiqueta cae en vacío. En caso de que a lo mejor, pues eso, le metemos en fármacos, le metemos en lo que sea, y bueno, ¿y qué? O sea, ¿cómo modificamos realmente esas conductas problema? Que sin el análisis funcional, que esa es otra que creo que no hemos comentado, quizá fuese imprescindible una asignatura como tal de análisis funcional. No lo sé, ¿eh? O quizás sea... Yo estoy de acuerdo, yo creo que vendría muy bien. Sí. A ver, el gran problema de esto, yo lo he debatido varias veces con Twitter, incluso con el gran Perales, que me parece un crack, y me enseñó, de hecho, su plan de estudios. Su plan de estudios era mucho más centrado en la ciencia básica y al respecto del nuestro. Yo creo que es una muy buena propuesta. Nunca lo he pensado, pero creo que... creo que es lo que habéis dicho, es el gran punto de la psicología. Es donde nosotros tenemos que ser unos virtuosos, donde tenemos que demostrar nuestra valía, en el sentido de somos una disciplina capaces de predecir y controlar la conducta dentro de sus posibilidades de una manera probabilística, etc. Entonces creo que sí, pero claro, el gran problema es pues el grado, que son 4 años, todas las asignaturas que hay, yo no sé confeccionar un grado, etcétera. Pero creo que es una muy buena propuesta, Marcos. O sea, yo creo que es una muy buena idea. Sí, para mí, lo estaba pensando también porque no sé si la pregunta de Samara era el nombre. Sí, Samara. Bueno, no sé si iba también por otro lado de cómo enseñas tú a hacer terapia psicológica, ¿no? ¿Cómo lo enseñas tú en un aula? ¿No? Y me lleva ahí porque yo con quien aprendí a hacer análisis funcional fue con este profesor Tomás Carrasco, y a mí me gustó mucho cómo él planteó la asignatura y sobre todo la parte práctica, porque eran todo el rato hacer roleplay. Entonces tú tienes un modelo, él se ponía como modelo y luego intentabas seguir ese modelo y él te daba retroalimentación, ¿no? Te decía qué mejorar, etcétera. Entonces no es lo mismo que tener a una persona, un consultante delante, pero por lo menos ya es algo en el grado que mucha gente no tiene. Es decir, si tú no tienes a ese profesor que tiene esa metodología, a ti te hablan mucho de trastornos mentales o de terapia cognitivo-conductual, pero no tienes ni idea de qué va a pasar delante de una persona que te está pidiendo ayuda, que te está pidiendo eso, que intervenga. Entonces, a mí personalmente creo que una asignatura de análisis funcional creo que podría entrar ahí en una asignatura de tratamiento, que era lo que me daba Tomás ahí en el grado, y que menos que también en el máster general sanitario. Yo lo que más recuerdo o incluso funcional es importante, que lo decía, que teníamos la suerte de que alguien lo decía, porque no todos lo decían. Teníamos profes que hacían ese énfasis, pero vimos 0,2, porque yo personalmente con unos compañeros propuse un trabajo, hicimos un análisis funcional, les pusimos un caso, pero nada más.
Y los profesores se sorprendían de que no hubiésemos visto nada de análisis funcional en el grado. Pero es que ni en el grado ni en el máster. Fíjate, y cuando te lo enseñan es formulación de casos y es una simple organización de información. Eso sin es. ningún tipo de cadenas causales o disposicionales. Nada. Luego, con respecto también a lo que nos preguntaba Samara, de al final cómo aprender a hacer terapia, ejercer en ese ámbito, también quizás se debería incidir más en el grado en el tema de la relación terapéutica, el cómo eso no se deja al azar, o sea, no, en el que ahí se están haciendo cosas que también te estás comportando, o sea, son cosas que pueden no escapar al control del terapeuta o de la terapeuta. Y, por ejemplo, es uno de los fenómenos que el grupo Acobeo, Ricardo de Pascual, toda esta gente tanto está estudiando y tanto está avanzando en ello. Y bueno, quizá necesitáramos también ahí un poquito de reforzar esa parte, ¿no? en la carrera. Tengo aquí alguna preguntilla más también y luego ya pasamos a otros campos que siempre hacemos en psicología, esta fijación en el ámbito clínico, y hay otras muchas cosas más. Pero nos dice, por ejemplo, Chalas, dice, a raíz de esto que te comentas, Luismi, no sé si te conoce o... ¿Crees que es necesario que los propios aplicados, ya sean clínicos o no, sepan como mínimo interpretar los estudios en análisis de conducta? Lo digo porque hay muchas disciplinas donde hay personas que creen que no es necesario más que los aplicados tengan formación en acudir a fuentes de información de expertos en evidencia científica. Me ha faltado alguna coma en la... Casi me ahogo. No sé si lo has... No te metas con esa persona que me conoce personalmente. Si me llama Luismi, es que... ¿Te has enterado de la preguntilla? Sí, creo que sí, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante que las personas sepan manejar estudios de análisis de conducta y interpretarlos y dominarlos, ¿no? Y dominar lo que exponen. Sí, es que yo creo que eso es lo que nos deberían enseñar en el grado a todos en una asignatura específica de aprendizaje uniestimular, condicionamiento clásico y operante, y ver estudios y ver cómo se trabaja y coger a la rata esta Sniffy y ponerle a hacer cosas y enseñarle cosas y modificar su conducta. Y eso es algo que a mí, por lo menos, en mi plan de estudio me faltó. Y creo que dominar eso, aunque luego no te dediques a eso y no entres en unos niveles ya de expertos en la materia, por lo menos dominar los estudios más importantes y cómo se manipulan las variables, etcétera, te da un bagaje muy importante a la hora de luego tú ser también sistemático, por ejemplo, cuando tú estás interviniendo en clínica o en cualquier otro ámbito, ya digo, es que es importante en cualquier ámbito. Y bueno, empaparte de eso, aunque sean dos campos distintos, que se rijan por normas distintas, porque bueno, cuando estás en el ambiente natural no puedes controlar todo, pero sí que te da un dominio, que es que todo lo que tú puedas dominar más sobre ese análisis de conducta te permite luego, te da agilidad. Es como aprender un idioma y luego tienes soltura desenvolviéndote con él. Entonces yo lo veo así, yo cuanto más mejor. Por mí, que además me gusta, pues sí, por supuesto, pero además creo que es realmente importante para el desempeño luego de la profesional. Claro. Y ahí, bueno, has destacado tú el tema de bueno, me queda en blanco, pero lo que has dicho de que no puedes controlar todo al final en ambiente natural. Ese yo creo que es uno de los argumentos que al final hacen que gente que ajena al gremio de la psicología, o bueno, que incluso esté dentro de la psicología, pero no se haya puesto a formarse sobre determinados campos demasiado, entienda que la psicología no tiene valor. Porque, lo primero, se fijan en solo la psicoterapia, en esa aplicación, en esa tecnología, y luego además consideran pues que si realmente no puedes atender a todos esos factores extraños, todas esas variables extrañas, no puedes cambiar realmente a ciencia cierta el comportamiento de la persona, qué valor tiene todo lo que estamos haciendo. Y es que, bueno, el mundo es una gran caja de Skinner, como no sé qué autor dijo por ahí,
y no estamos en laboratorio, tenemos pues un montón de factores que quizá no podemos atender, de disposicionales, de un montón de cuestiones, pero eso no quita valor a la aplicación de esta ciencia y además ya no es que no le quite valor, es que es solo la aplicación de esta ciencia, es solo la tecnología, sino que la psicología es mucho más, o sea, es una ciencia con mucho más que aportar.